Cuando guste, doctor, ya he iniciado la grabación correspondiente para el día de hoy. Listo, Eduardo, gracias. Buenas noches, reiterando. Muy bien, hoy seguimos con la última clase de este cuarto módulo. Nos queda uno. Y vamos a acabar con la administración de la escena del hecho con el examen interno del cuerpo. Entonces, vamos a empezar que el examen, que el examen interno de cualquier cadáver es una autopsia o necropsia. ¿Qué es una autopsia o qué es una necropsia? Es un examen quirúrgico del cuerpo de una persona que ha muerto. Bien. El propósito de una necropsia es la de responder a cualquier pregunta que haya quedado, si es sobre la enfermedad de la persona o la causa de la muerte. Esto en necropsias clínicas. Las necropsias proveen información valiosa para ayudar a los médicos para salvar otras vidas. Este es el concepto de una autopsia o una necropsia clínica, pero es cierto. Entonces, una necropsia o una autopsia es el estudio interno o el examen interno del cadáver que nos sirve para determinar qué causas, mecanismos y consecuencias. Obviamente nos sirve para determinar consiguientemente cuando hemos ido a la escena del hecho, hemos hecho el examen externo, la identificación, la actitud de posición del cadáver, la identificación, el cronotanato diagnóstico. Se dice que el 70% de una autopsia está en escena del hecho. Entonces terminamos de determinar causa, mecanismo y consecuencias que condujeron a la muerte. Es de utilidad clínica, lo que dábamos como definición. Nos sirve para la mejor y mayor comprensión de una enfermedad, mejor destreza el diagnóstico y evaluar el tratamiento. ¿Ya? En la medicina legal nos sirve para determinar la causa de una muerte súbita, de una muerte sospechosa o de una muerte violenta. En salud pública nos sirve para establecer cuadros de morbo y mortalidad, casos SARS-CoV-2, pero creo que en nuestro medio no se está haciendo las necropsias o autopsias. Una autopsia puede ser parcial o completa. Normalmente debería ser completa, sobre todo en la medicina legal. Los datos que se colocan están en el protocolo de autopsia. Estamos hablando de una autopsia clínica, donde hay el resumen de la historia clínica, el protocolo macroscópico, protocolo microscópico y la correlación clínico-patológica para dar un diagnóstico final. En realidad esta sería la verdadera auditoría médica, ¿no? Muy bien, para empezar el examen interno o para empezar la autopsia, tenemos que hablar de medidas de bioseguridad, que ya las hemos dicho la otra vez, las repasamos, siendo un conjunto de normas y mecanismos de protección para el personal. Es la aplicación de medidas preventivas que nos aseguran la protección contra agentes biológicos, contaminación y contagio. Disminuye el riesgo del trabajo, el transporte, el tratamiento de desechos patógenos, y cuando tratamos con un cadáver estamos expuestos potencialmente al riesgo de contaminación biológica y a la precaución para no contagiarnos durante el procedimiento. Entonces, estos son los equipos de protección a nivel para las autopsias. Tenemos el delantal de lona permeable. Exactamente es como se debería hacer una necropsia. O de esta manera. Muy bien, comenzamos el examen interno del cadáver. Entonces tenemos que hacer algunas diferencias entre lo que es la necropsia o autopsia médico-legal y la clínica. Hablaremos de la clínica. No requiere orden judicial, no es obligatoria, no requiere un estudio minucioso del aspecto externo del cadáver.
todo lo que hemos visto en la clase anterior. Generalmente no hay un diagnóstico previo. Debe hacerse lo más pronto posible después de la muerte. Es indispensable el expediente clínico para la interpretación de los hallazgos y busca una relación entre el síntoma y la lesión anatómica. Trata de reconstruir eventos que llevaron a la muerte y la finalidad es de una investigación de acción terapéutica. Mientras que la autopsia médico-legal requiere requerimiento fiscal u orden judicial, es obligatoria, requiere un estudio minucioso del aspecto externo del cadáver. Hemos hablado 1 hora y más el anterior martes. Generalmente no hay un diagnóstico previo, no tiene límite de tiempo para su ejecución. Por lo general, no requiere el expediente clínico para interpretación de hallazgos. Y lo que se investiga primordialmente es la causa inmediata y la manera de producirse la muerte. Entonces, el artículo 178 habla de la necropsia, de la autopsia o necropsia. Y dice, el fiscal ordenará la autopsia o necropsia conforme a las reglas de la pericia, que podrá ser, y bajo esas formalidades podrá ser introducida al juicio por su lectura. Si el fiscal no ha ordenado la realización de la autopsia o necropsia, las partes podrán solicitar al juez que la ordene en conformidad al artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, cuando hablamos de autopsia, y lo que nos interesa es la autopsia médico-legal, vamos al tipo de los cortes que hay en una necropsia. En la incisión de Virchow, que va desde el mentón hasta la pubis. Tenemos la incisión en Y, la incisión en T y la incisión en U. Ustedes ven cuál es el mejor corte para sus necropsias. Pero hagan el mismo, una vez que adopten, hagan el mismo siempre. Personalmente yo prefiero el de Virchow. Entonces se procede a la incisión, al corte. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el corte de Virchow, desde el mentón hasta las sínfisis del pubis. Ahí está el corte de Virchow, entonces desde el mentón y las sínfisis del pubis. ¿Por qué se prefiere? Porque tenemos todo el abordaje del cuello, obviamente sobre todo en las asfixias mecánicas que habrán visto. Tenemos todo el el recto esternocostal y tenemos toda la cavidad abdominal. Entonces empezamos dentro de la necropsia, hacemos de la cavidad craneal y del cuello. Entonces hacemos un corte bimastoideo de pabellón auricular a pabellón auricular, se separa, se puede hacer una disección de los músculos temporales, se produce con una sierra a quitar la calota craneal, es el corte Virchow, se separa los colgajos como está ahí, se hace el corte del cráneo, se quita la bóveda craneal, se extrae el cerebro y se ve la base craneal con los 3 pisos. De esta manera se ha hecho la disección temporal, se procede al corte, se extrae la masa encefálica aparte, se hace una revisión del piso claro, el piso del cráneo, sus 3 partes, su piso anterior, medio y posterior, se ve parte del tallo cerebral, se quitan las meningias, se extrae de esta manera la masa encefálica, se hace una revisión externa, ahí tenemos un hematoma epidural, subdural, ya, se ve la base del cráneo,
Una vez que se quita la masa encefálica, se hace una represión macroscópica, se lo deja en agua para que se haga una limpieza y podemos hacer después los cortes, ¿no? Entonces tenemos la base, ahí tenemos el encéfalo y el cerebelo y el tallo cerebral, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Y ahí es como se hacen los cortes. Y podemos ver los ganglios de la base, la corteza, el sistema ventricular, etc. Se puede diseccionar el polígono de Willis en caso de aneurismas. Muy bien. Después hacemos la necropsia del cuello, hacemos una disección por planos, desde el subcutáneo hasta el piso de la boca. Se hace el corte a los músculos, se despega por planos. Ahí tenemos el cuello con sus 3 triángulos laterales y anterior. Se hace una inspección. Se hizo el corte. Se ve la estructura de los esternocleidomastoideos. Para ponerse en la íntima del esternocleidomastoideo hay una hemorragia. Se ve las vías respiratorias. Entonces una disección. Y por ejemplo acá se ve que a nivel de la tráquea, primero faringe y tráquea, hay líquido espumoso, entonces habla de una broncoaspiración. Es la disección del cuello, separando el esternoioideo, el tiroideo, el esternocleidomastoideo, el esternotiroideo. Muy bien, ahora hacemos la parte de la cavidad torácica y abdominal. Entonces, la cavidad torácica, vemos el corazón, el examen del fluido de la sangre, el examen de arterias coronarias y aorta, en pulmones su superficie, el parénquima y el examen de vías respiratorias. Esta es la disección por bloques. Entonces, sacamos todo el bloque pulmonar y cardíaco. Se separa el corazón, se hace una apertura de las 4 válvulas. Todavía no vamos a hablar del bloque hepato biliopancreático y esofágico, porque eso es a nivel abdominal. Entonces se ve ahí, se corta el peto esternocostal. Primero se hace un corte en la tráquea y en los bronquios para ver si hay, por ejemplo, líquidos espumosos y demás, que es broncoaspiración, o si hay negro de humo para ver si ha muerto asfixiado antes de una carbonización, o por monóxido de carbono, etc. Ahí se ve todo el bloque de los corazón y pulmones. Se saca todo el bloque hasta el mediastino posterior y se hace el examen aparte de la cavidad cardíaca. Ahí se hacen los cortes de la vía respiratoria hasta bronquiol, hasta bronquios y su división, también del parénquima pulmonar. Ahí se ve el corazón, de lo que les decía, partículas de carbón a nivel bronquial, si hay carbonización, monóxido de carbono, puede haber una intoxicación por cáustico. Ahí se ve igual, intoxicación por cáustico a nivel vías respiratorias. Ahí se ve una herida por proyectil por arma de fuego. Se hace la apertura, se ve las 4 cavidades. También se hace la apertura del abdomen, se hace la apertura del peritoneo abdominal. Hacemos una inspección de la cavidad de los órganos. Se puede extraer las muestras de contenido gástrico. Entonces ahí vemos una exposición de Piplon, la cavidad gástrica, algo de la hepática. Bueno, ahí se ve a nivel de esas intestinales, una hemorragia, una perforación ha debido ser. Se saca todo el bloque, igualito que los pulmones, hasta
cavidad anal, se corta. Por ejemplo, hay daño en el estómago cuando hay intoxicación por color a verde y azul, cuando sales de cobre, tintes o estricnina. Amarillo cuando es el ácido nítrico pístrico, negro cuando es el ácido sulfúrico, oxálico, etc. ¿No? El olor del contenido gástrico nos sirve por ser alcoholes, benceno, cianuro, éter, etc. Puede haber daño hepático por fósforo, por tetracloruro de carbono, etanol, daño renal, mercurio, talio, sulfuro. Daño pulmonar por paraquat y órganos fosforados y cocaína. Vemos cavidad, mucosa gástrica, sacamos el contenido, vemos cómo está la mucosa, ahí vemos el contenido, colectamos el contenido, vemos cómo están las heces intestinales, el parénquima hepático, bazo, riñones, se hace un corte en bazo, se hace un corte en los riñones, se ve a nivel del hígado, puede haber cirrosis hepática, un hígado normal, y se ve la intoxicación por monóxido de carbono. Con los pulmones antes del tratamiento con monóxido de carbono, antes de la intoxicación, y ese color rojizo frambuesa que se da no solamente en el cuerpo, como se está viendo, sino en la intoxicación, ¿no? Todos los órganos adoptan esa coloración. Entonces, ahí tenemos negro de humo. Entonces, hablamos de la toma de muestras y de la colecta de evidencias. Entonces, hacemos, una vez que hemos hecho todo, podemos tomar una muestra del humor vítreo, ya que nos sirve para tóxicos como determinación de etanol, o sea, alcohol, barbitúricos, benzodiazepinas, antidepresivos, opiáceos, cannabilones, anfetaminas, anestésicos. ¿Cuál es la ventaja? No se contamina fácilmente con otros fluidos y su descomposición es más retardada en el cadáver. También hay un estudio de potasio para determinar la data de la muerte. Lo van a revisar. Entonces ahí es la manera. Se pasa un ángulo en 90 grados en el globo ocular y se toma unos 2 ml o a lo que dé de humor vítreo. Como está ahí. Podemos también tener manchas de saliva, de orina, de heces fecales, de meconio, de líquido amniótico. Entonces, el tipo de muestra es orina, contenido gástrico, sangre, vísceras, hígado y cerebro para estudio anatomopatológico. Entonces, las muestras biológicas en el vivo sabemos que podemos tomar sangre, orina, contenido gástrico, bueno, si se hace endoscopía, ¿no? En el cadáver, sangre, orina, contenido gástrico, líquido biliar, las de vísceras, del humor vítreo, etc. Es la toma de muestra en laboratorio, se puede hacer también bacteriología, se puede hacer los órganos en formaldehído o alcohol, o análisis toxicológico de sangre, orina, contenido gástrico y humor vítreo. Se puede tomar también de los vómitos, del líquido del lavado gástrico, de grasa de pelo, uñas, fragmentos de músculo esquelético, de intestino, pedazos de huesos, trozos de vértebras, etc. Se debe hacer un embalaje interior en un recipiente primario, pues frascos de vidrio de boca ancha, y después un embalaje secundario que puede ser una bolsa Ziploc. ¿Ya? Y se hace un embalaje exterior que puede ser dentro de una nevera, hielo seco o soportes interiores. Eso es parte de la cadena custodia. Muy bien, normalmente hacemos una necropsia post-exhumación del cuerpo. Que esto, hemos pedido muchas evidencias si llegamos a esto, ¿no? No los piden, pero normalmente es porque una primera necropsia no se hizo bien o no se realizó. Entonces, procedemos a la inhumación del cuerpo, ¿no? Ahí está con el cajón.
Entonces tiene un aspecto ya de momificación, como estamos viendo. Entonces sacamos las ropas, podemos hacer la incisión. Aquí está momificado, ¿no? Pero es como de cera. Obviamente no es lo mismo que una necropsia, no se va a perder mucha evidencia, pero bueno, se puede hacer estudios de fracturas o algunos otros elementos, ¿no? Se abre la bóveda craneal, se ve la base del cráneo, no hay cerebro, obviamente está cólico infectado. Podemos ver si hay fracturas a nivel de la base del cráneo o a nivel de la calota. Se hace la apertura del cuerpo, tórax y abdomen. Bueno, se cierra el cajón y se lo vuelve a sepultar. Bueno, esta es la primera parte. Entonces tenemos ahora la segunda parte, que es específicamente al niño. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace una necropsia en casos de infanticidio y en casos de aborto. Entonces, hablemos del concepto de infanticidio y qué dice la norma legal. Entonces, etimológicamente, la palabra infanticidio proviene de dos vocablos, latín infans y sedere, que significa matar a un niño. Tenemos como cronología en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el caso del nacimiento de Moisés, que los egipcios trataban de matar a todos los niños varones, ¿no? Y la otra en los santos inocentes después del nacimiento de Jesús. Entonces, el concepto de infanticidio es una práctica que atenta directamente contra el derecho a la vida de los niños. La definición de infanticidio nace en la primera regulación que acogió el Código Penal de 1822, que se reduce que la madre, para ocultar su deshonra, matara a su hijo recién nacido, y los abuelos maternos, para evitar la deshonra de la madre, llevaran a cabo este delito. Entonces, la historia del infanticidio en el Viejo Mundo: el infanticidio era cometido como sacrificio en rituales ofrecidos a los dioses. En la Edad Media, también en las Américas, ¿no? Los mayas, aztecas, se habla. En la Edad Media, desde el comienzo de la Edad Media, las leyes y los libros penitenciales dan que se impida el abandono a los niños, que se les asfixie, echándoles sobre ellos en la cama, sea intencionalmente o no. En la actualidad, hoy se considera que es un crimen inmoral, sin embargo, se sigue aún practicando. Dentro de los orígenes, la antropóloga Laila Williamson señaló que el infanticidio ha sido practicado en todos los continentes y por gente de todos los niveles de complejidad cultural, desde cazadores nómadas hasta nuestros propios ancestros. Ha sido la regla del infanticidio. En Cartago, los fenicios y los cartagineses sacrificaban infantes a sus dioses. La Biblia hebrea menciona que parece ser sacrificio de niños practicado en un sitio llamado Tofet, del hebreo tab y tov, quemar. Nuestros ancestros cartagineses, también por algunos israelitas. El Cleitarco, que es uno de los historiadores de Alejandro Magno, describe infantes rodar dentro de la flameante altar del sacrificio. Teodoro Sículo escribió sobre bebés que eran asados hasta morir en el fuego dentro del dios Baal Hamón. En Grecia y en Roma, los griegos históricamente consideraban bárbara la práctica del sacrificio de adultos o niños. Bueno, el Filón, el primer filósofo en pronunciarse contra ello, una carta de un ciudadano romano a su esposa, fechada en el primer año antes de
Cristo muestra la naturaleza casual de los infanticidios. En su carta dice que has de saber en Alejandría, pide y ruego que se haga un buen cargo de nuestros bebés, tan pronto se recibe el pago te lo enviaré. Si das a luz antes de que regrese, y si es varón, manténlo, y si es niña, deséchala. Las 12 tablas de la ley romana obligaban a matar al niño que naciera deforme, ¿ya? El infanticidio llegó a ser un crimen capital y en la ley romana en el 374 a.C. Muy bien, tipos de infanticidio hay uno directo y hay uno indirecto, ¿no? Tenemos directo en que casos de los controles de la población, ¿ya? En muchas sociedades, sobre todo en el pasado, se utilizaba el infanticidio como una práctica de regulación de la población, que es una barbaridad, pero así se lo hacía. Segundo, en embarazos no deseados, una de las causas más extendidas hasta hoy, porque las mujeres y las familias no tienen los medios suficientes para cuidar a sus hijos. Y creencias derivadas de causas biológicas. En algunos países practicaban el infanticidio debido a creencias de tipo religioso. Manchas de importancia en el infanticidio, ya hemos hablado del Doctor, parto, son, ¿sí? disculpe, ¿no se está pasando las diapositivas? ¿Sigue en el cuadro anterior? ¿Ninguna? Ninguna. ¿Qué pasa? Volver a compartir, seguro. Sí, porque están las diapositivas pequeñas del anterior tema que dio. ¿Ahora? No, ahora sí, están las... ahora sí, doctor. Ya. Entonces repetimos, el infanticidio, ¿tendríamos que dar todo otra vez? Sí, ¿no? No, doctor, hasta donde ha continuado ya la teoría la tiene. Ya. Entonces hemos hablado del infanticidio etimológicamente, que es la práctica atenta de morir el derecho a la vida de los niños. Hemos dado que en el Código Penal el infanticidio era cuando la madre tenía que ocultar su deshonra, matar al hijo, al recién nacido. Hemos hablado de la historia del infanticidio desde el viejo mundo, que era como sacrificio ritual. En la Edad Media era para que se asfixiaba a los niños en la cama para un poco evitar la deshonra de las mujeres. En la actualidad se considera un crimen inmoral. Desde los orígenes, la antropóloga afirma que el infanticidio ha sido practicado en varios continentes y en todos los niveles. En Cartago se lo hacía como sacrificio ritual al dios Baal-Amón. En Grecia y en Roma, bueno, se consideraba una barbarie, pero había la tendencia de que si era varón, manténlo, y si era niña, habría que desecharla. Las 12 tablas obligan a matar a un niño que nace deforme, y el infanticidio en Roma llega a ser una pena capital el 374 a.C. Hay los tipos de infanticidio de directo e indirecto. Las causas del infanticidio: uno es control de la población, 2, embarazos no deseados, 3, creencias derivadas de causas biológicas. Y aquí estamos, ¿no? Las manchas de importancia en el infanticidio, que en los trabajos de parto hemos visto los loquios, ¿no? En el puerperio sobre todo. Es una secreción vaginal normal durante el puerperio, después del parto, que contiene moco y tejido placentario, que nos dan algún indicio. El líquido amniótico es un fluido que rodea y amortigua al embrión y posteriormente al feto. Dentro del saco amniótico puede tener un color amarillento o verdoso en sufrimientos fetales, incluso color grisáceo. La leche es un producto de secreción de la glándula mamaria
que inicia después del trabajo de parto. Esto lo hemos visto en la primera semana de este módulo, ¿no? En obstetricia forense 2. Tenemos el unto sebáceo, que es la sustancia blanquecina que recubre el cuerpo, y el meconio, que es la defecación de sustancias acumuladas. ¿Cuál es la diferencia entre infanticidio y parricidio? En el Código Penal mexicano, se da el nombre de parricidio al homicidio del padre, de la madre o de cualquiera de los otros ascendientes consanguíneos en línea recta, sean legítimos o naturales, ¿no? El infanticidio era también la muerte dada violentamente a un niño sobre si es recién nacido o está próximo a nacer. La muerte dada al recién nacido por la madre o ascendientes maternos para ocultar la deshonra de aquellos. Obviamente, si está próximo a nacer, pero tiene que nacer vivo para hacer infanticidio. Si no, es aborto. Eso lo hemos visto también en obstetricia, el concepto de aborto médico-legal, a diferencia del obstétrico. Entonces, el Código Penal ahora habla de la muerte violenta del recién nacido, artículo 258, infanticidio, que se sancionará con una pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto a quien mate a un niño o niña desde el nacimiento hasta sus 12 años. ¿En qué casos? El hecho se haya producido en situación de vulnerabilidad del niño o por el solo hecho de serlo, si la niña o niño haya sido víctima de violencia física, psicológica o sexual con anterioridad a la muerte por parte del agresor, si la niña o niño haya sido víctima de un delito contra la libertad individual o la libertad sexual con anterioridad a la muerte por el mismo agresor, si la muerte sea conexa al delito de trato o tráfico de personas, si la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales por parte del mismo agresor, si la niña o niño haya sido víctima de violencia intrafamiliar o doméstica con anterioridad a la muerte por parte del agresor, existan antecedentes de abandono a la niña o niño por parte del mismo agresor, si la niña o niño haya sido víctima de amenazas al interior de la familia con anterioridad a la muerte por parte del agresor, y si la niña o niño haya sido víctima de hostigamiento u odio dentro de la familia con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor. Entonces, más o menos la tasa de infanticidios en La Paz 21, Santa Cruz 12, Cochabamba 10, esto es el 2019 antes de la pandemia, Chuquisaca 6, Beni 5, Potosí 4, y tanto Oruro, Tarija y Pando, bueno, Oruro y Tarija 3 y Pando 2. Donde más se ha dado en el 2019 es en La Paz. Todos los infanticidios en La Paz, el 15 el 2016, 29 el 2017, 33 el 2018, 21 el 2019 y bueno, hasta ese momento 5 en el 2020. En Bolivia, 270. Las agresiones durante la cuarentena, se dio 1.872 casos de violencia intrafamiliar atendidos en 40 días. En ese periodo se dio 9 feminicidios, 61 violaciones a menor de edad y 6 infanticidios. Muy bien, los alcances procesales y médico-legales sobre el infanticidio, hay que saber motivaciones que originaron el mismo, se proporcionan muchas veces por los propios victimarios, sus familias o testigos. Se debe tener presente que el niño debe nacer vivo para ser sujeto pasivo de infanticidio, en el plazo que establece la ley, siendo delito imposible si la criatura muere antes o durante el parto sin la intervención maliciosa provocada por terceros. ¿Qué exámenes se hace ya en el recién nacido? Es vital la recepción de los llamados exámenes de dosimacias, que nos va a establecer si nació vivo o no. Puede ser pulmonar, etcétera. Lo vamos a hablar ahora, más adelante.
Si el resultado de las dosimacias presentan simbología médico-legal, determinan la vida del recién nacido o que hubiese nacido muerto. Eso es básicamente la importancia de estas dosimacias. ¿Cuáles son los orígenes dolosos del infanticidio? Son los que se dejan en la muerte del niño, signos generalmente perceptibles y visibles por la propia vida. Por ejemplo, quemaduras, fracturas, estrangulación, asfixia, que se debe revisar la boca, la nariz y las mejillas, sofocación con almohada y otros elementos, golpes encefálicos, equimosis, hematomas intracraneales, inmersión en agua u otros líquidos, pozos sépticos, incineración y compactación, arrancamiento del cordón umbilical de su inserción cutánea, ¿no?, que permite que se desangre el niño. Se tiene que ver la evolución del ombligo, la elasticidad de los vasos umbilicales, etcétera, el diámetro, la longitud, si se ligó o no, se cierra a las 6 horas de nacido. También se ven los fenómenos cadavéricos, fauna cadavérica, la deshidratación, la rigidez, todo lo que hemos visto en la anterior clase. Muy bien, hablemos ahora de la necropsia fetal y neonatal. Esta es una expulsión post-mortem del producto de la concepción. Cadáver de una embarazada, esta expulsión se puede producir por la acción de los gases de la putrefacción. Entonces, dentro de las necropsias fetales y perinatales o autopsias, necropsias y perinatales, está, bueno, ya los hemos visto la definición de que no es correcto utilizar el autos porque es yo mismo, o sea, que yo mismo me vea el cuerpo, en realidad es la necropsia o necrocirugía. Entonces, todo esto ya lo hemos visto en la primera parte. Entonces vamos al lugar del hecho. Este es un recién nacido, no sabemos, es un neonato abandonado en un cementerio. Ahí está con el cordón umbilical todavía. Y la placenta, ¿no?, en una escena de lecho abierta. Se procede a ver, hay signos ya de putrefacción a nivel de la cara, entonces quiere decir que ha muerto por asfixia, y donde haya estado, bueno, siempre se va a ir por la parte irregular, digamos, de una lividez cadavérica, ¿no? Pero ya estamos en fases de putrefacción. También hay algún signo de asfixia. Igual, la placenta presenta signos ya de putrefacción, como se puede evidenciar. Ahí tenemos igual mancha verduzca, donde hablamos que por lo menos han pasado de 2 a 3 días de haberlo abandonado en el lugar, que yo creo que no ha sido los 3 días que ha pasado en el mismo cementerio, porque perros, o sea, se hubiesen dado cuenta, tenía en su casa unos 2 o 3 días, por lo que se evidencia, y se va a ir a botar al cementerio. Ahí tenemos las características de la paloplacenta, de los vasos de la parte materna. Entonces procedemos a llevarlo a la mesa de autopsia. ¿Qué requisitos legales necesitamos para hacer una necropsia fetal o neonatal? Primero, contar con requerimiento fiscal u orden judicial, que deberá estar claramente establecidos los puntos de pericia, de acuerdo a la ley 1970, Código de Procedimiento Penal, contar con un acta de toma de muestras y colecta de evidencias, con el acta. Requisitos técnicos. El envío de las muestras o evidencias hasta el laboratorio se debe realizar bajo un control de cumplimiento de la cadena de custodia, después de la colecta y el correcto etiquetado y embalado. La autopsia fetal hace referencia a la práctica de un feto muerto en la fase fetal intermedia o en la fase fetal tardía. Se entiende el estudio médico forense del cuerpo, un feto mayor a 20 semanas de gestación o de 500 gramos de peso,
un niño nacido muerto o un niño nacido vivo y menor a 28 días de vida extrauterina. De preferente, bueno, la autopsia se debe realizar con la participación de un patólogo o médico forense. ¿Ya? Mientras realiza la evisceración, se debe evaluar de acuerdo a la autopsia. Bueno, si hay una correlación clínica, eso es para una autopsia clínica, ¿no? Donde necesitamos pesar los órganos, estudio de microscopio, fotográfico, se puede ser bacteriológico, etc. Entonces ahí primero hacemos la observación externa del cuerpo. Tenemos ahí la mancha verduzca a nivel facial, que nos habla de una fase de putrefacción. Tenemos también algún signo de cianosis. Hay fauna cadavérica, porque hay arrancamiento de parte del pie, como se ve ahí. Cuando se determina que es genital femenino, se queda la careta del cordón que está insertado, no se ha arrancado. Eso les decía, hay parte del muslo que ya se hubiese arrancado. Por eso les digo que este cuerpo ha de estar horas en el cementerio, pero esos 2 o 3 días está en otra escena del hecho. Este otro feto, que también ha sido atendido, ha sido abandonado, pero aparentemente ha sido atendido en parto domiciliario, porque ahí ¿sí? Porque está engrampado, o sea, cerrado el cordón umbilical. La lividez cadérica habla que ha estado en supina, posición supina, con los miembros flexionados. Igual con marca de cianosis, pues en realidad por muerte por monóxido de carbono. Se hace la apertura de Virchow, se ve el pleto esternocostal, también se hace la autopsia de la bóveda craneal, igual, un corte bimastoideo, se ve la calota, se ve todavía las fontanelas, la fontanela anterior y posterior, el seno longitudinal y cerebelo normales. Ahí se hace la disección, mostrando si hay hematomas pericraneales, epidurales. Se hace la apertura del peto esternocostal. Se ve ahí la glándula, por ejemplo, ahí se ve el timo, los pulmones y el corazón. Se procede a sacarlos hasta el mediastino posterior. Ahí está el aspecto de los pulmones y el corazón. Es importante ver el aspecto de los pulmones, ya les voy a explicar en 2 imágenes. La cavidad abdominal. Ahí tenemos el hígado, el bazo, intestinos. Se ve la cavidad cardíaca en las 4 cavidades. Ya. Se ve toda la parte abdominal. Se procede a sacarlo, se hace el estudio in situ. ¿Qué debemos investigar en la cabeza? Si hay equimosis pericraneana, si hay hemorragia meningia, si hay fracturas incidentales o criminales, si hay signos faciales equimóticos, escoriaciones en cara, en región facial, y vamos a hacer las 2 imágenes que posteriormente voy a hablar. En cuello, investigar escoriaciones en región supra, de infraioidea, derecha-izquierda, ver si hay signo de Amusat, o sea, todos signos de asfixias. Tórax, observar la presencia de escoriaciones, heridas, contusos y fracturas, ver la hipertrofia del timo, investigar la presencia del agujero botal o foramen oval a nivel del corazón, efectuar 2 imágenes pulmonares que vamos a explicar, y en abdomen investigar el estado del cordón umbilical, lesiones de órganos internos, realizar las 2 imágenes. Buscar el signo de Becklar. Se hace una incisión en la herradura de la rótula, la rodilla se flexiona, se exterioriza y se ve el cóndilo femoral, secciones transversales de los cortes muy finos, de los cóndilos cartilaginosos. Y se ven los puntos de osificación de Becklar.
Ese es el signo de dosificación de Clark. Se procede al peso de los órganos por separado. Dentro de la autopsia pediátrica, el cráneo en los fetos y recién nacidos debe abrirse mediante ventanas de cada hueso parietal. El tórax en lactante debe abrirse debajo del agua para demostrar las burbujas del neumotórax. Vamos a ver eso. Los órganos tóraco-abdominales de fetos y lactantes deben removerse en un solo bloque. Se pueden tomar muestras histológicas. En fetos recién nacidos se debe agregar el estudio de la placenta, el cordón umbilical, del ligamento falciforme, de la vena óvalo-mesentérica. Para las muestras de ADN se hace el corte de toda la manito y se lo pone en sal y se cierra la bolsa Ziploc para hacer estudio de genética y demás. De ahí se procede al cierre de apertura. Muy bien, vamos a ver la viabilidad del producto. Entonces, de los signos positivos de madurez fetal, métricos, cuando es un feto ya evidente, aparentemente maduro, tiene una talla de 50 centímetros y pesa más de 3.000 gramos, ¿no? 3.200. El valor medio entre el vértex y el coxis es 34 centímetros. El diámetro occipito frontal es de 10 a 12. El biparietal es de 8 a 9.5 y el bimastoideo de 7.4 a 8.3. Entonces ahí tenemos la longitud total, diámetro cefálico, occipito frontal, el biparietal, longitud de la placenta, 16 a 19 centímetros, anchura de la placenta, si es madura, 14 a 16 centímetros, y el espesor de la placenta, 3 centímetros. Estas son las mediciones. Perímetro cefálico 32, torácico puede ser de 31 a 34 centímetros a nivel de la apéndice sifoides. El vía acromial es de 12 a 12.5 y el cordón umbilical a 50 centímetros. Es el diámetro cefálico. Signos morfológicos de madurez fetal: piel rosada, vérmix espeso, lanugo ausente o puede haber, cabello de 0.5 centímetros, hay el cartílago nasal y auricular formado, pues ahí tenemos el lanugo, el vérmix gaseoso, ahí tenemos el lanugo, la vellosidad. Dentro de los morfológicos, uñas hasta el pulpejo o que rebasen el reborde unguial. En los pies llegas hasta testículos en bolsas escrotales descendidas. En el caso de las mujercitas, labios mayores que contactan entre sí y cubren los labios menores y el clítoris. Pliegues en el escroto y plantas de los pies. Ahí tenemos la edad gestacional y las medidas desde la cabeza a las nalgas y el peso aproximado desde las 8 semanas hasta las 19 semanas, ¿no? Desde las 20 semanas hasta las 40 semanas. Muy bien, ahora lo primero que nos van a preguntar es si nació vivo o no, o nació muerto. Y para eso aplicamos las dosimacias. Las dosimacias son pruebas, viene el dócimos examinar. Y las dosimacias tradicionalmente se van a dividir en respiratorias y no respiratorias. Dentro de las respiratorias tenemos las radiográficas, que se ve el aspecto radiológico de los pulmones. Si respiró, los campos pulmonares son oscuros. Si no respiró, los campos pulmonares aparecen blanquecinos. Entonces, aquí nos damos cuenta de que sí respiró, aquí nos damos cuenta de que no respiró. No respiró. Tenemos las diafragmáticas, que está en relación a la altura de la cúpula diafragmática con relación a los espacios intercostales. Si respiró, la cúpula desciende al sexto espacio intercostal. Si no respiró, la cúpula se encuentra en el cuarto espacio intercostal.
Entonces aquí vemos que respiró porque ha descendido al sexto espacio intercostal. Tenemos las respiratorias, el pulmonar óptico, que se ve la apariencia de los pulmones a simple vista. Por eso les he dicho, cuando hacían una necropsia, vean los pulmones. Si respiró, el pulmón tiene un tono rosado claro, de aspecto vesicular en la superficie y los bordes se reúnen en la línea media. Recubren la mayor parte del corazón. Si no respiró, el pulmón tiene un color pardo rojizo, su superficie es lisa, tiene una condición hepatizada y es retraído, o sea, se tiene descubierto al corazón. Entonces, abrimos, ahí está la glándula de timo, ahí se ve el corazón, sabemos que no respiró, ¿no? Entonces, los pulmones están, a ver, está ligeramente, bueno, por la posición, debería estar recubriendo el corazón. Ahí tenemos el timo, ahí tenemos los pulmones, tiene una apariencia rosada, no hepatizada, si pueden verlos ahí. Entonces, pero tenemos dudas, hacemos un corte, introducimos en un vaso, un recipiente con agua. Si flota, respiró. Si se hunde, no respiró. Entonces aquí vemos que ha flotado, entonces sí respiró. Está flotando. Entonces, este feto este neonato nació vivo por esta endosimasia. Ahí podemos ver que está flotando el pulmón. Es hepatizada, esta es la característica de un mortinato que nació ya muerto. También se puede hacer el estudio patológico. Es la apariencia de un pulmón que respiró y esta es la apariencia de uno que no respiró. Y esa es la característica de los pulmones que respiraron. También tenemos la gastrointestinal, que se evidencia es la presencia de aire en el tracto digestivo por la deglución. Entonces aquí, si respiró, hay aire en el tracto digestivo. Si no respiró, no hay aire en los segmentos del tracto digestivo. Aquí vemos que hay aire, respiró. Aquí vemos que no hay aire en el tracto digestivo, no respiró. Respiró. El auricular se basa en la presencia de aire en el oído medio. Se punza el techo del tímpano con la base del cráneo lleno de agua. Es positivo cuando se desprenden burbujas pequeñas a nivel de los pabellones auriculares. Ya. Este parénquima pulmonar. Que se puede ver. Ahora, tenemos la prueba de la cavidad gástrica, ¿no? Entonces, dentro de estas, o el corte del riñón, uno de los dos. Hay la ciálica. Si el recién nacido ha respirado, se halla saliva deglutida en el estómago. La alimentaria, se evidencia la presencia de alimentos en el estómago del niño. Muy bien, esas son básicamente las dosimasias prácticas, ¿no? Ustedes pueden ampliar. Las causas de la muerte son asfixias mecánicas por estrangulación, por sumersión o compresión mecánica. Las comúnmente, ¿no? Las contusiones craneanas y los traumas cráneoencefálicos. O puede haber heridas por arma blanca u otras. Entonces, ahí hubiésemos terminado el tema. No sé si tienen preguntas.